Hola, buenas tardes. Perdonad el retraso. Bienvenidos al evento que hemos organizado relacionado con el máster de gestión inmobiliaria que se imparte en la Fundación Escola de la Edificación en colaboración con el Colegio de Aparejadores y la Universidad Francisco de Vitoria. Hemos organizado este evento para hablar un poco de lo que es el urbanismo y su relación con las valoraciones, ya que dentro del máster son dos temas que, de hecho, cada uno de ellos es un módulo de los tres que hay. El tercero es el de analista inmobiliario. Y para eso, pues, contamos aquí con tres y ahora tendremos el cuarto invitado, que de hecho estaba brujuleando por aquí por la escuela en alguna otra actividad y se incorporará ahora. Os presento, bueno, me presento yo, soy Pablo Ferreras, nuevo director del curso de experto en valoración inmobiliaria, como os decía, uno de los tres módulos de los que compone el máster y que empieza en octubre. Yo soy ingeniero técnico industrial de formación, no de vocación, y por eso degeneré en el mundo de las valoraciones y me hice miembro RICS en el año 2014 por consultoría, pero toda mi carrera ha estado relacionada con las valoraciones y las tasaciones. Estuve casi 20 años en una sociedad de tasaciones, luego también en una consultora de valoraciones y ahora emprendiendo por mi cuenta, que a esta edad pues ya es un logro. Sin más os comento, pues vamos a empezar por la derecha. Mira, parece que ya se incorpora el cuarto, le esperamos justo a tiempo. Pues mira, empezamos mientras se coloca Felipe. Mariano Fuentes Sedano, ingeniero de edificación, arquitecto técnico, con lo cual estás aquí en tu casa. Bueno, todos estamos en nuestra casa, aunque no seamos arquitectos técnicos ni ingenieros de la edificación. Por lo menos a mí me lo han hecho sentir así, que me he hecho el máster entero también. O sea, he sido alumno, profesor y director de uno de los módulos. Y eres socio director de M2F Advisors. Fuiste concejal del urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, no hace mucho, ¿no? Hasta el año pasado, y presidente de Ascifi, que si quieres luego nos comentas un poco de lo que consta. A su izquierda tenemos y le vamos a llamar el urbanista 1, ¿vale? Si os parece. A su izquierda vamos a tener a Débora Serrano, que es miembro RICS por valoraciones, economista, socia de Prosegón, fundadora de Real Serma, un proyecto chulísimo que está cometiendo en su zona, en Burgos, y del cual a ver si me da pautas para que lo pueda llevar yo a la mía, a la provincia de Zamora, que son zonas similares, para ver si podemos promover un poco la España vaciada. Vocal de la Junta Directiva de las Baires y experta en valoraciones para estados financieros y transacciones en Big Four, ¿no? En el centro, y no por ello más importante, tenemos a José Manuel Sánchez Rodríguez, yo creo que de sobra conocido, es el director del máster y a su vez el director del curso del módulo de analista inmobiliario del máster, miembro RICS también, por valoraciones, lo sacamos además en la misma convocatoria, ¿vale? Nos vimos en el mismo pasillo cuando todavía se hacía presencial, y es ingeniero de edificación, arquitecto técnico, máster también en economía de la edificación por la Fundación Escola de Edificación de la UPM y socio director de una consultora Albus Leo. Y que tengo el gusto y el placer porque siempre he tenido muy buen feedback de sus clases, aunque por ahora no he tenido la oportunidad de asistir a ninguna de ellas. Tenemos los dos anteriores eran valorador 1, valorador 2 y él es urbanista 2. Tenemos a Felipe Iglesias, doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo en la UAM, miembro del Consejo de Redacción de la revista Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, director del curso de experto de Planeamiento y Gestión Urbanística del máster, con lo cual estamos aquí los tres directores del máster y consultor de URIM. ¿Me falta algo? ¿Algo que queréis reseñar? ¿Podemos entrar en la batalla? Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar en la jornada? Pues, venía en la introducción, la jornada trata sobre la retirada de la ley del suelo estatal y su impacto en el desarrollo urbanístico y los valores del suelo en España. Nos hemos basado en un artículo de la persona que tengo justo a la derecha, de un artículo que publicó en España, que se llama De la seguridad
Y voy a de superar el tema de la vigencia de la boca a la congelación del planeamiento general, puesto que es prácticamente imposible hacer una revisión del planeamiento y adaptarlo a las necesidades de la sociedad en plazos razonables. Menos de 2 legislaturas, y lo habitual es que el procedimiento sencillamente no finalice. Un artículo súper interesante, si tenéis intención, en marzo, Felipe Iglesias, y es que hasta un 83% de los municipios españoles cuentan con algún importante que todo esto bueno, se ve dar paso al primer bloque. Se llama Rodrigo Cortés, supongo que lo conocéis todos, se va a firmar ahora la Feria del Libro. Y Rodrigo, hace 7 años, cada bloque lo que es visión general. Lo cual creo que está bien. Más, vamos al para los urbanistas. Podéis contestar en el orden que queráis. Felipe, empieza. Podría simplemente ¿cuál es vuestra visión del desarrollo urbanístico futuro en España y cuáles son los principales cambios que se proponen? Gracias por las... No, de hecho no. Yo tengo la sensación de estar constantemente en la orquesta del Titanic, ¿no? Seguimos tocando violines, pero estamos en un barco. Mi impresión es que un portazo en los últimos años hemos hecho algunas cosas en general en España muy potentes. ECUs, entidades colaboradoras. Hace 10 años tramitar licencias costaba no menos de 4 años. Ahora entidades colaboradoras lo hacen en meses. Yo confío más en las ECUs que en las declaraciones responsables. Yo creo que en España no estamos muy preparados para algo que se llama declaración responsable. No somos muy responsables todavía. Llegaremos, ¿no? O sea, licencias yo creo que hemos hecho cambios muy importantes en los últimos años. Y gestión urbanística también. Yo creo que el problema del urbanismo en España no está ni en las licencias ni en la gestión, está en el planeamiento. Tenemos un planeamiento absolutamente anquilosado. Y o lo cambiamos o estamos abocados al fracaso más absoluto. Decía que tengo esa sensación porque al final, cuando sacamos una operación adelante, ¿cuántas quedan en el camino? La gran mayoría. ¿Cuántos intentos de cambio de planeamiento no terminan por no salir adelante? La mayoría. Bueno, esto necesita un replanteamiento. Y vinculándolo con el título de la jornada, claro, hablamos de estos intentos fallidos de cambiar la ley del suelo estatal para dar seguridad jurídica en el urbanismo. Bueno, ni tan siquiera hemos sido capaces desde 2017 de hacer pequeñas reformas que nos permitirían evitar o dar mayor dosis de seguridad jurídica en el urbanismo. Tenemos más de 100 planes generales, no hablo de planeamiento de desarrollo, anulados, algunos afectando a municipios muy importantes, y no somos capaces
de dar una solución. Yo planteaba en ese artículo que comentabas, yo, ingenuo de mí, que pensaba que esto iba a seguir adelante, que por fin el gobierno, con una táctica curiosa, porque esa propuesta, este proyecto de ley lo que hacía era retomar en gran medida la proposición de ley que había presentado el Partido Popular, y lo pensaba para que el Partido Popular lo aprobase, lo apoyase. No ha sido así. El PSOE retiró el proyecto de ley, ahora se ha presentado otra vez con el PNV, PP va a presentar otra proposición de ley, van a chocar las dos, al final no se va a aprobar ni una ni la otra, creo. Ojalá me equivoque. Entonces, yo creo que propongo un tema muy sensible. Incluso diría, es que llega, incluso aunque se aprobase cualquiera de las dos proposiciones de ley, llegarían tarde. Es que la siguiente pantalla ya ha llegado. Es que hay que cambiar el sistema urbanístico español. Y los cambios que hay que hacer, ya sabemos cuáles son. Hay un número de la revista Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales de otoño del 2023, que recomiendo vivamente. Los técnicos ya sabemos lo que hay que hacer. Hágase. ¿Qué hay que hacer? Cambiar el sistema urbanístico español. No podemos seguir como estamos. No podemos seguir con planes generales hiperdeterministas. Es inviable. ¿Cuánto tiempo tardamos? ¿Cómo hemos tardado en el intento de Madrid en modificar las normas urbanísticas? Una legislatura. Es inviable. El intento de Madrid ha iniciado el proceso de revisión del Plan General de Madrid. Lo intentó ya hace años. En 4 años fue incapaz de pasar del avance. Pues no me extraña, es que es imposible. Con el sistema que tenemos es imposible. Bueno, la propuesta está clara entonces, ¿no? Resetear, reset. Hay que partir de cero. ¿Y eso cómo se hace? Pues evitar complicarnos la vida. Hay Luego entramos en... Y proyectos ejecutivos. Ya está bien de que ir a un modelo de proyecto de ejecución, de proyecto de urbanismo de proyecto. Si hay que modificar, si hay que llevar a cabo un proyecto, hágase. Pero no tiene ningún sentido que ese proyecto pase por avance, aprobación inicial, provisional, definitiva, años y años. Proyecto. Urbanismo de proyecto. Dentro de un plan estratégico. Son cosas diferentes. Una cosa es la estrategia de la ciudad y otra cosa es su operatividad. Esto de entrada. Lo dejo ahí. Pues has citado al Ayuntamiento de Madrid y como tenemos la suerte de tener al exconcejal, pues vamos a pasarle la pelota a Mariano. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por la invitación. Comparto plenamente lo que dice Felipe, ¿no? Y además lo comparto porque lo he vivido en mis carnes. Cuando en el Ayuntamiento de Madrid se llevaba pensando desde hace mucho tiempo hacer una revisión del plan general, cuando yo ocupé el cargo de concejal de urbanismo del 19 al 23, se me planteó la posibilidad de hacer una revisión y que evidentemente lo que hay que tener en cuenta son esos plazos y esos tiempos que no te los quita nadie. Evidentemente existe una seguridad jurídica, existe evidentemente una legislación en materia de suelo, tanto estatal como a nivel autonómico, que se hace a día de hoy difícilmente cumplible porque muchos de ellos chocan directamente en cuanto a definiciones, en cuanto a conceptos, en cuanto a definición de la mejor, de la unidad mínima, por así decirlo, de trabajo, o de la ámbito de actuación, o de la ejecución, o del área homogénea, o de tantas cosas que se discuten antes de llegar a un acuerdo, que realmente es a día de hoy inviable si queremos realmente dar una solución a lo que al día de hoy demandamos, ¿no? Que, por ejemplo,
En el mundo del ámbito residencial, estamos de acuerdo que se necesita más oferta para dar servicio a esa necesidad y a esa demanda existente. El problema no es que falte suelo, el problema es que falten solares. Planeamiento. El problema es ese. Solo hay solares para edificar y para generar esos activos inmobiliarios necesarios. ¿Cuál es la situación actual? Pues realmente la situación actual, para mí, el objetivo era lo que ya se recogía en los trabajos que se hizo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid en el 2013, con ese avance que no se llegó a aprobar del plan general, donde ya los técnicos se habían centrado muy bien en es decir, se habían fijado en lo estructurante y en lo pormenorizado, sacarlo vía ordenanza, así decirlo, vía, bueno, pues realmente un plan general tiene que dar respuesta a estructura de ciudad, ordenación del territorio, a ese. Si no existe estrategia urbanística, de cómo va a ser la constitución de un plan general. A día de hoy el Ayuntamiento de Madrid está metido en una revisión de plan general, bien, Ojalá salga. bien, pero alguien está en una revisión de plan general. ¿Cuáles son los objetivos de una revisión de plan general, más allá de aquellas palabras que podemos estar todos de acuerdo de hacer una ciudad más sostenible, más amigable, más vivible, más que bajando la tierra desde el punto de vista técnico? ¿Para qué quieres hacer un plan general? Nosotros, viendo esa complicación en el 2019, decir, oye, vamos a adaptar el plan general. Puede seguir evolucionando, mejor dicho, puede seguir evolucionando la ciudad sin un plan general. Que pueda seguir evolucionando la ciudad a base de proyectos, de modificaciones, de pequeñas intervenciones sin tocar la matriz, que es los conceptos básicos del plan general. Es lo que se está haciendo. Entonces, lo que nosotros necesitamos, y sobre todo también un aspecto importante, que es los tiempos y los plazos. Claro. Para hacer el plan general del 97 se empezó aproximadamente en el 92-93. En el 97 estamos en el 2024, es decir, cuando los urbanistas pensaron en el modelo de ciudad del plan general del 97, evidentemente no podían pensar en el Madrid del 2024, porque no nos movemos igual, no nos relacionamos igual, no nos comunicamos igual, por tanto no son visionarios. Puedes tener un modelo de ciudad, evidentemente, o no, poder establecer esos criterios estructurantes, pero es difícilmente que pueda definirlo todo hasta la letra, porque el 8% de ventilación, el 12% de iluminación, eso tiene que estar en el plan general, obviamente. Las condiciones de vivienda mínima tienen que estar en el plan general, obviamente. Lo que tiene que estar en el plan general son las bases de modificación y de estructuración de ciudad. ¿Tiene que estar la posibilidad de densificación de ciudad? Sí. ¿Tiene que estar la hibridación de usos en un plan general? Sí. Todo en base a horquillas para que la propia ciudad, la propia sociedad civil sea la que va moviendo y va evolucionando, no que esté marcado en un plano que para hacer solo una mera corrección de errores de ese plano, porque la ciudad es muy grande y se puede equivocar, se tardan meses. Eso al final, ¿qué es lo que conlleva? Pues lo que conlleva son unos retrasos en generar los objetivos que busca el propio plan general. Si a día de hoy se busca hacer un plan general más sostenible, la sostenibilidad como concepto a día de hoy, os aseguro que no va a ser igual dentro de 12 años, que es cuando se apruebe el plan general. Por tanto, ya estará desactualizado completamente. Entonces, estos instrumentos de planeamiento, por desgracia, a día de hoy, por los tiempos que nos marca la normativa para sus aprobaciones y con los distintos informes sectoriales que tiene que trabajar pues todos los distintos organismos oficiales, estatales, autonómicos y locales, pues evidentemente lo que hace es, sale ya un plan general desactualizado. Y como sale un plan desactualizado, se sigue haciendo lo que a día de hoy hacemos, es decir, pequeños proyectos en el plan. Por eso el artículo de Felipe tiene tanto sentido, centrarnos en lo estructurante y lo pormenorizado, dejar hacer, que es básicamente lo que tenemos a día de hoy. Vinculándolo con el mundo de las valoraciones, pues evidentemente la evolución también de las valoraciones también se ve muy perjudicada o muy afectada, mejor dicho, por todos estos temas de planeamiento. Porque las valoraciones, lo que estamos viendo en el día a día, en nuestro día a día, es que son valoraciones completamente dinámicas. Y lo que estamos acostumbrados es hacer una valoración estática sobre el valor de un suelo en base a una cosa que te dice el planeamiento. A día de hoy, las posibilidades que te dan, por ejemplo, las nuevas normas urbanísticas de la Ciudad de Madrid, pues cambian completamente las reglas del juego y los roles del juego. Por eso el valorador
tiene que tener no solo ya unos conocimientos básicos en materia de urbanismo, sino que tiene que saber los cambios importantes que genera cada norma urbanística en su propio trabajo. Yo creo que por eso es muy acertado tanto con lo que estamos hablando hoy aquí, sino que también en los futuros alumnos de este nuevo curso de valoraciones sean conscientes que ellos van a tener que aplicar ese sentido común, sobre lo que las distintas posibilidades que se dan en suelo. Mira, yo he llegado tarde porque estaba trabajando con una compañía en una due diligence que les han entregado con respecto a las posibilidades que tiene un suelo en medio de la ciudad de Madrid sobre un terciario. Evidentemente, esa valoración estática está muy bien, pero se olvidan muchísimas cosas de lo que la norma a día de hoy te permite hacer, que hace 6 meses no te permitía. Por tanto, la valoración aportada en esa due diligence pues es una valoración que desde mi punto de vista no recoge todos los aspectos y todas las posibilidades, por tanto perturba el valor de ese suelo. No, da un valor irreal o un valor irreal sobre el que tú te estás basando para realizar. Tomar una decisión estratégica puede ser. La compra de ese activo. Entonces, realmente lo importante es, ya me he saltado el tema del planeamiento, pero sí es importante que desde el punto de vista de valoraciones se tenga en cuenta que cualquier pequeño cambio a nivel urbanístico afecta muchísimo en la valoración de un activo y por tanto se debe tener en cuenta en vuestro trabajo, ¿no? Muy de acuerdo. Lo has centrado, como no puede ser menos, en Madrid, porque lógicamente ha sido concejal de Madrid, en un sitio donde hay demanda, pero claro, yo ahora le voy a pasar a los valoradores. Bueno, aunque ya tenemos valorador 3, si te has fijado, también tenemos valorador 3. Y para ello primero voy a preguntar a Débora, que como os decía, está haciendo un proyecto muy chulo en su zona, en una zona de la España vaciada, de un pueblo de Zamora, un pueblo grande, Benavente, pero bueno, no deja de ser un pueblo, un sitio con una demanda pues, muy bajita a día de hoy, y Débora nos puede hablar, quiero decir, porque ese planeamiento en zonas donde hay mucha demanda tiene una problemática y en las zonas que no hay esa demanda tiene otra problemática. Entonces, yo creo que también esa disparidad de situaciones y de contextos que tenemos en todo un país, pues a lo mejor habría que tenerlo en cuenta a la hora de hacer unos planeamientos, ¿verdad?, digo, que quieran cubrir todo, ¿no? Así que, para los valores de suelo, ¿cómo creéis que esta visión, estos cambios propuestos, pueden afectar a los valores de suelo en las principales ciudades españolas? Vamos a acotar un poco, porque si no... Te digo, mi pueblo ya te cuento yo, si quieres. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación y gracias por venir, los que nos escucháis o nos escucháis en algún momento. Yo voy a empezar con una cosa que ha dicho Felipe, ¿qué pido? ¿No? ¿Yo qué pediría como valorador? Disminución de riesgos y flexibilización, que no cumplir la legalidad, sino que las normas se adapten a lo que la gente necesita, a lo que la sociedad necesita. ¿Por qué? Porque aparte de que todo lo queremos en la valoración como tal, ¿vale? Y solo me pongo el gorro de valorador, hay 3 pilares fundamentales sobre los que el valor del suelo pues pivota, ¿no? Y en temas de riesgos es plazos, los riesgos de los plazos, los riesgos de los costes y los riesgos de los ingresos. Porque no olvidemos, cuando hablamos de riesgo, que el suelo es una materia prima para las viviendas que realizan empresas que será la materia prima del que hace pan, el suelo es la materia prima del que desarrolla viviendas. Y por tanto, pues tiene que ganar y por tanto puede decidir poner su dinero en adquirir suelo y desarrollarlo, o ponerlo en el banco, o ponerlo en deuda, o ponerlo en otro tipo de negocios. Y por tanto, valora el riesgo de otros negocios, le aplica una regla. Que puede estar de acuerdo si tiene que ser más o menos o la que sea, pero por concepto esto es así. Entonces, ese riesgo se aplica, como decía, ¿no?, en plazos, a plazos de toda la parte del urbanismo, del planeamiento, el riesgo de los costes, de cuáles van a ser los costes a futuro de este desarrollo y el riesgo de qué producto inmobiliario puedo hacer, que va ligado al urbanismo, qué es lo que tengo que hacer y a cuánto lo puedo vender. Es que
Os la veréis por detrás a lo mejor en algún momento. La parte por la facilidad de los costes no está controlada, más o menos, porque es que últimamente ya, como están los costes, ya también hay un poco de descontrol, pero bueno, ahí el urbanismo no puede hacer, ahí están todas las iniciativas de industrialización y demás, ¿no? Pero en la parte de los plazos de urbanismo, ahí es donde se juega todo. ¿Por qué? Porque ahí hay tanta incertidumbre y hay tanta disparidad que cuando estás analizando un suelo o te enfrentas a un inversor, te dice, oye, ¿cuándo voy a empezar a poder construir? Le dices, mira, puede ser un año, 5, 10, 20 o nunca. Y claro, te dice, perdón, y claro, y no te manda a tu casa porque igual te ha contratado y dice, oye, he contratado a una empresa top, pues esta gente lo que me dirá, y es que es así, ¿no? Y al final eso dice, vale, esto es un riesgo absoluto, muchísimo riesgo, pido más rentabilidad, pero descuento la inversión. Y eso tiene unas derivadas, que ya igual entraremos a hablar, o que bueno, se hablarán en el máster y en el curso, ¿no? Pero tiene muchísimas derivadas. Pero es que también el urbanismo, el planeamiento, el urbanismo, perdón que yo no soy urbanista, con lo cual, bueno, no hablo con precisión en estos términos. Te dice qué es lo que puede hacer. Y claro, como decía antes María, si dices, oye, si estamos diciendo ahora qué es lo que se puede hacer, algo dentro de 15 años, pues vete a saber dentro de 15 años qué es lo que quiere la gente, qué es lo que necesita, qué tipo de viviendas, cuáles son los volúmenes y qué necesitan. Y por tanto, el urbanismo o el planeamiento tiene que permitir que dentro de 15 años, si la sociedad quiere otra cosa, necesita otra cosa, eso pueda ser fácilmente adaptable, porque te disminuye un riesgo y porque hace que tu desarrollo urbanístico lo puedas comercializar, porque tú puedes hacer los números, pero si llegas al final y puedes hacer un número teórico, ¿a cuánto vende la vivienda? A tanto, y los ritmos de comercialización, pero sabes que al final dices, es que este desarrollo dentro de 15 años ya no tiene sentido, es cero, o sea, es así, y es vuelto otra vez al inicio, con las consecuencias que todo eso tiene, ¿no? Entonces, es clave y es básico que todo esto en cómo afecta en las variables, que te puede dar un valor u otro, pero que no tiene nitidez, ¿no? Entonces, bueno. ¿Algo que añadir, José Manuel? Sí. Tenemos 3 bloques más, ¿eh? No, voy rápido. Claro, yo cada vez que hablamos de tiempos se me eriza el vello. Claro, yo estaba justo pensando en una reunión que tuve en el año 2009, cuando aquellos bancos empezaban a adjudicarse cosas y un banco en concreto, un extranjero, me llama y me dice, oye, mira, que yo trabajo en un consultor multinacional, y me dice, oye, mira, sabemos que tú de evaluación de suelo pues sabes mucho y queremos hacerte una serie de preguntas. Entonces se vienen 4 tíos de Londres aquí, yo voy solo, aquí fue espectacular, terminados remangados todos sin corbata que ya se llevaba, y les tuve que explicar a aquellos tíos de la banca de Londres cómo funcionaba el urbanismo en España y cómo influían los valores y cómo porque ellos están acostumbrados a pues, lo que vi yo por primera vez en Varsovia es 3 master plans diferentes en un suelo de la ciudad de Varsovia, cada uno con concepto, uno terciario, uno residencial y el otro comercial. Grandes proyectos. Claro, cada cosa es diferente. Yo llegué y dije, coño, qué flexible es esto. ¿Cómo puede ser? Pero después te encuentras en República Dominicana, en México, en todas partes es así, menos en España. Y claro, tú puedes explicarle esto del planeamiento a un inglés. Y entonces llegó un momento que me dijeron, pero estáis locos. Y además les revolución del suelo. En ese momento está hombre, porque financiamos un suelo por 75 millones de euros en 2006, que ahora que vale 10 millones. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hemos financiado 70 millones y vale 10. Bueno, de todo dije, no os preocupéis, que con el tiempo irá mejorando, porque los valores del suelo con el tiempo van mejorando. Pero sí que es verdad que tenemos que
15 años vista. Yo lo chicos, me voy a traer la bola de cristal, y vamos a predecir valores. Valores que por lo visto los valores no existen. ¿O algo parecido? No, eso dice Rodrigo. Maldita sea. Pues mira, yo llego hasta aquí. Vale, pues mira, ya nos hemos en los valores del suelo, los valoradores, y antes la definición de lo que acabas de decir, que es la palabra ley. Norma que corre tras la realidad con la lengua afuera. Creo que viene muy a colación, ¿no? O sea, que el antidiccionario crónico, bueno, cuidado que tampoco está tan desencaminado, ¿no? Y ahora empezamos con los valoradores de suelo. ¿Qué factores específicos dentro de los cambios urbanísticos propuestos tendrán mayor impacto en los valores de suelo? Creo que ya habéis contestado un poco a esto. Sí, bueno, sí, y sí que me gustaría también hacer dos matices en esto, porque ya ataco un poco también con lo que decías, no es lo mismo en unas zonas que en otras zonas, ¿no? Cuando metes todos estos componentes del desarrollo inmobiliario del riesgo en la coctelera de los métodos, pues te da un valor, ¿no? Entonces, mayor riesgo, pues menos valor. Lo podrás ponderar vía tasa de descuento en un dinámico, vía beneficio promotor en un estático, o lo hacer por comparación, pero que de forma implícita la comparación ya lo lleva. Entonces, sí que es cierto que hay como dos tipos de efectos, ¿no? Porque hay suelos que en sí mismos ya no tienen valor, o bien porque las normativas por las leyes te lo han, y no te salen, los ingresos de ese producto inmobiliario son mayores que los costes, entonces, pues bueno, ahí tampoco tienes que hacer mucha historia referido a temas de plazos, pero hay veces que ves que el suelo te baja de valor o el desarrollo se hace inviable o el riesgo es tan alto por el tema de los plazos. Y son suelos buenos que tienen sentido, pero que no se puede meter dinero, pues se mete con bajos niveles, lo cual dificulta todo y lo ralentiza, porque hay mucha incertidumbre otra vez, un poco en los plazos, en cómo se va a adaptar. Entonces, y eso es lo que da también muchísimo pena, porque dices, con la falta de vivienda que hay, tengo suelos que sí tienen sentido, porque hay demanda, se podría vender a unos precios, oye, que cubren los costes, pero claro, metemos tasas de descuento, rentabilidades altas para reflejar todo el riesgo que hay, que te lo hace inviable, ¿no? Entonces, estos planteamientos hacen que de forma indirecta, o de forma directa o indirecta, se puedan desarrollar suelos y poner vivienda en el mercado que si no se hacen estos planteamientos, pues serían así, pues, congelados. Y además, los valoradores, por nuestra forma de ser, cuanto más riesgo percibido, más castañazo le pegamos. Bueno, tengo dudas, ¡pum! ¿Ves? 10 años, 15 años, ¿cuánto se va a tardar en desarrollar? Vamos a poner 15, ¿vale? Pero 15 al final hace que efectivamente este suelo sea económicamente inviable a día de hoy. Pero ¿qué pasa? Que depende mucho también de la voluntad política en esos 15 años. Y en 15 años hay 4 legislaturas, donde hay cambios políticos a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel estatal, donde como no estén todos alineados, volvemos a paralizar absolutamente todo. Entonces, estamos aplicando los riesgos cuantitativos en un riesgo que yo llamo riesgo administrativo que no controlamos ninguno. Porque es al final las administraciones públicas las que nos van a marcar los riesgos de flexibilidad activamente de los usos, sino, y si hay desarrollo, después tiene que aprobar tanta gente. O sea, ¿Pedís plazos? Por lo menos, no que tiendan a infinito. Pues vamos a daros, ¿vale? Si les parece a los dos urbanistas, vamos a dar. Vamos. Van adelante. ¿Cómo entonces planeáis los... Porque claro,
si ahora de repente todo esto se cambiara al modelo que dices, toda esa flexibilidad nos podría volver locos, ¿no? Digo, lo suelto ahí. ¿Quién dispara? No, básicamente, ¿no? Yo creo que lo que busca el inversor y lo que le solicita al valorador es la mayor certidumbre posible. Existe. La realidad es que si se hubiera aprobado este texto de la ley del suelo, pues evidentemente aquellos planeamientos que se estuvieran en fase de sesión regular. Aunque se hubiese aprobado esta ley, la certidumbre seguiría siendo cercana a cero. Desde el punto de vista autonómico, desde el punto de vista local, que afectan ese suelo. Entonces, lo que tienes que tener es una concepción macro de lo de esto puede afectarle en un determinado tiempo, pero no hay que perder nunca de vista el resto de planeamiento, por así decirlo, de desarrollo o de otro. Por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido si en la Comunidad de Madrid el jueves pasado se produce una modificación de la ley del suelo donde permite la transformación temporal de uso residencial en todos los usos terciarios o oficinas de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo afecta eso a la valoración del suelo hoy? ¿Y cómo lo afectaba en ese imponderable que no puedes medir hace un mes? Porque hace un mes no estaba claro que fuera a aprobarse tal como se estaba acordando. Es decir, la propia ley genera una distorsión en cuanto a la valoración. Tú la valoración que hay de esos oficinas en Alcobendas en el mes de mayo del 2024 no va a ser igual, no puede ser igual que la valoración que vas a hacer en julio del 2024, 2 meses más tarde. ¿Y puede ser cierta la de julio del 2024? No, porque le han dado la posibilidad a los ayuntamientos de acogerse a esa ley en 4 meses. Y a lo mejor hay algunos ayuntamientos que no se acogen a esa ley. Por tanto, aunque se haya aprobado la ley, no se ha evitado la incertidumbre sobre la aplicación de la ley. Porque afectan distintos Sí, bueno, claro, efectivamente. Bueno, pero el juego, o lo que os planteaba como juego, era que todo eso saliera adelante. Es decir, esos planes ejecutivos de los que hablaba Felipe en su artículo, saliera adelante. Porque nos encontraríamos en ese escenario que dices tú, de que en mayo valía una cosa y de repente, donde había incertidumbre... Se podría extrapolar y la valoración ya no dependería tanto del criterio político. Un plan estratégico no es más que un master plan. Pues ahí sí que tienes la certeza real. Luego, evidentemente, existe el juego que puedas dar tú a ese suelo. Pero lo que nos estamos refiriendo tanto Felipe como yo es la generación, la necesidad de saltarnos todo el régimen actual que existe en materia de normativa de planeamiento y definir la base sobre la estrategia global de ciudad, de municipio o de país. Entonces, eso yo creo que es importante. Felipe, puedes contestar a eso y ya de paso te hago otra añadida que es... Aprovecha. ¿Existe un equilibrio entre el desarrollo urbanístico y la accesibilidad económica del suelo? No, es que ahora lo mezclamos todo, es un poco la misma pregunta. Un plan general lo que hace es anticipar para 20, 30 años en adelante cuál va a ser su visión del modelo de desarrollo urbanístico. ¿Tú qué sabes lo que va a pasar dentro de... Si no sabes lo que va a pasar dentro de 2 años, pues mezclamos todo. Y además lo complicamos porque asignamos derechos. Lo peor de todo es que ni siquiera te quedas en una estrategia. Estableces, anticipas derechos urbanísticos, dibujas valdecarros y estableces el aprovechamiento tipo de valdecarros, de valderegas. ¿Tú quién eres? Es que es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Disociar. Una cosa es la estrategia cambiante que vas a tener que adaptar, porque esto va cambiando, y otra cosa es la definición de derechos y deberes que vas a hacer en el plan operativo, en el plan ejecutivo,
proyecto a proyecto, de forma que ella sí sabes anticipar valores. Esa es la clave. El mejor ejemplo, lo has puesto muy bien, lo has puesto buen nombre. De repente llega una ley de una modificación legislativa que establece un cambio de uso por ley. Por ley. ¿Por qué se hace esto? Porque es imposible conseguir ese efecto modificando el planeamiento, que sigue lo suyo. Tenemos una demanda espectacular de vivienda. Hay que reaccionar a corto plazo. ¿Qué hago? ¿Modifico el planeamiento? No llego. Es que es imposible. Necesito años y años. ¿Qué hago? Pues no me queda otra que, por ley, cambiar automáticamente el uso. Es espectacular. Esto que nos está haciendo Canarias, Baleares, Madrid, porque no nos queda otra. Y es la prueba 9 del fracaso urbanístico español. Es la prueba 9, es la evidencia. Si necesitamos evidencia, aquí la tenemos. Ya está, poco más hay que decir, ¿no? No, pero vuelvo, y perdonad porque yo siempre me voy a mis orígenes y en esa perspectiva de la demanda, pero de verdad, en la no demanda, y os lo digo por caso personal, un solar en el que había una casa molinera de hace tiempo, pues aparece el plan, y ahora si tiras la casa molinera no la puedes tocar, por supuesto, y ahora si tiras la casa molinera creció el municipio, y la va a levantar de 5 años, ni hoy ni mañana, dentro de muchos años. ¿Qué sentido tiene el que no permitas que vuelva a haber una casa allí donde ya la había? Es decir, esa flexibilidad, por supuesto, os apunto porque ya lo sé que estamos en Madrid, pero van las dos direcciones. En cuando hay mucha demanda y en fomentar cuando no hay demanda, no poner trabas a que esa poca demanda no. Es una propuesta. ¿Hay interés público o no? ¿Es viable o no es viable? Punto. Y aquí estamos ahora en el debate de no. ¿Es compatible con el plan general? Pues qué verdad. El debate es absurdo. Es imposible. Es que sí, porque nunca, como es imposible anticipar lo que va a pasar dentro de... no te das... Entonces ya, como no, hay que cambiar el plan. Claro, ese plan se aprobó cuando había una expectativa brutal, boom, en el que parecía que tú podías construir en cualquier sitio, cualquier cosa, que todo salía adelante. Por eso vuelvo al origen. Lo que no puede hacer el plan es definir derechos y deberes. Exactamente. Tiene que estar rodeado. Solo puede saber hacer estrategias cambiantes. Más las leyes que los planes. Tendríamos que tener leyes estables y planes cambiantes. Es justo el inverso. Y así no se va a ningún sitio. Así es que es imposible hacer una due diligence limpia, ¿no? Porque son todo advertencias. Bueno, pero hacer due diligence cada 6 meses. Entonces cobras más. Pero los proyectos no saben. No, Vamos a seguir. ¿Tenéis algo más por esto? ¿O yo sí, lo estamos... sí, me ha venido a la cabeza. No hablo del puñetero plan concreto. En 2005, a mí me contratan el análisis de viabilidad de un suelo de Madrid, que no lo es PAUS, dejémoslo en PAUS, del retail, ¿vale? 250.000 metros cuadrados de proyectos comerciales. Yo solo analizo esto y veo que aquello no era viable y si salía otro centro comercial que después salió, pues se lo fagocitaba y desaparecía la viabilidad. Pero por narices a la superficie comercial. Así de refilón, resulta que había 1 millón de metros cuadrados de oficinas. 1 millón de metros cuadrados de oficinas. Que quiera mirar el plan tal, 1 millón de metros cuadrados de oficinas que yo dije, si en Madrid de aquella, en 2005, había entre 10 y 11 millones de metros cuadrados de oficinas, meter un 10% más de oficinas en Madrid era infumable. Infumable. Ahora 1 millón de metros cuadrados de residencial. Es que igual con 1 millón de metros cuadrados de residencial, lo divides entre 100 metros cuadrados, lo multiplica por 3 personas por hogar, así a huevichi, el centro comercial ahora es viable. Entonces ahora el valor del suelo de comercial que valía 0, de repente, o sea, fíjate cómo esto es más análisis de viabilidad que valoración, pero al final te alucinas estas cosas. Entonces solamente era ese apunte, estaba pensando esto y digo, es que era infumable aquel millón. Hay que recuperarlo. Plazos de planeamiento, digo, sí.
todo está complicado y se va mezclando, pero bueno, me da pie a daros otra definición, que no sé si os están gustando, pero ahora vamos con burocracia, que es la felicidad del hombre hueco. ¿Vale? Y luego tenemos otro que es os lo conté antes, el proyecto, plan infalible que no hay quien acometa. ¿Vale? Entonces, en función de esto, vamos a ver plazos de gestión y planeamiento. Los urbanistas, ¿cuáles son los plazos para la implementación de esas propuestas? ¿Y cómo afectarían en los procesos de gestión y planeamiento actuales? ¿Cuándo podemos ver cambios en las dinámicas actuales en España? Yo proponía en ese artículo que comentabas que se hiciera un libro blanco del urbanismo. Decía al principio, esto tiene que ser una política de Estado. Y seguro si dejamos a los técnicos que se pongan de acuerdo, ya se han puesto de acuerdo. Ya saben qué es lo que hacer. Entonces, primero, los políticos tienen que darse cuenta de la situación y darse cuenta de que hace falta una política de Estado. Y probablemente sea innecesario, voy a ser suave, tener 17 códigos urbanísticos autonómicos. Y bastaría con ponernos de acuerdo todos en un código urbanístico. Yo no dudo, es una realidad, las competencias en urbanismo son competencias exclusivas autonómicas, ¿vale? ¿Sí? Pero ¿qué impide que sean más o menos confortables, que no haya diferencias espectaculares entre unas y otras? Porque cuando es una macrooperación, tienes activos en varias comunidades autónomas, a ver cómo explicas tú por qué es tan diferente el urbanismo en España. Esto un alemán, eso no lo entiende, ¿no? Un alemán que es un modelo federal de verdad, ¿no? Pero ¿por qué sus Länder no tienen las diversidades que tenemos nosotros? Entonces, bueno, pues pongámonos de acuerdo todas las comunidades autónomas, pues y eso no es incompatible con que el Estado coopere. Esto es, no debería. Hoy por hoy si no somos capaces de poner de acuerdo ni una ley de seguridad jurídica en los urbanismos desde el 2017, pues para cambiar, darle la vuelta al calcetín. Pero como soy optimista por naturaleza, es posible. Bueno, yo estoy viendo a los alumnos cuando toque tu módulo, que será después, creo, haciendo ya el caso práctico del código blanco, del libro blanco. A poner a trabajar a los alumnos de urbanismo en cómo serían capaces de aglutinar todo de una forma flexible, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Te compro la idea. ¿Tienes algo que añadir, Mariano? No, básicamente compartirla completamente. Más que nada, incluso yo me daría por servido con una definición o con un glosario común en todo el país. Que cada palabra y que cada concepto signifique lo mismo. Otra cosa es lo que hagas en cada comunidad autónoma que tiene las competencias exclusivas. Sí, y idiosincrasias propias y contextos propios. Ahí no me meto. Políticos distintos. Sí, bueno. Pero realmente lo que nos hace falta es entender, sobre todo para darnos a entender a la inversión que viene de fuera, los conceptos básicos de urbanismo. Yo creo que es lo básico, lo fundamental para establecer una línea correcta, empezar a hacer una línea correcta en materia de urbanismo, que al final lo que haga sea, al existir el mismo idioma o el mismo lenguaje, pues lo que hace al final es predecir los plazos que deben. ¿Qué mecanismos podrían agilizar los plazos de gestión y planeamiento sin comprometer la calidad y sostenibilidad del desarrollo urbano? Es una pregunta abierta. A mí podéis... Yo quería agregar también... Podéis contestarla, agregar algo a lo que ha comentado Mariano y os la dejo ahí para que saltéis el que sea. Claro, porque es que es lo de lo mismo, ¿no? Tú estás con tu inversor, que suele ser extranjero, y tú eres valorador, ¿no? Entonces te cuentas un poco más o menos, le cuentas la película cómo va, porque tenemos esos conocimientos ahí un poco básicos, pero al final dices, bueno, puede ser esto o lo otro, riesgo, descuento. Esto es así, o sea, tú estás a las 6 de la mañana haciendo tu valoración con tu inversor en un roller y dices, descuento un 15% menos, un 20%, subo la tasa del 15 al 25, lo que sea, y dices, ojo,
luego habrá que hacer una due diligence, ¿no? Porque primero se hace la valoración y luego se hace la due diligence. Y luego se ajustan los valores otra vez, ¿no? El valorador coge la due diligence, mira a ver lo que había tenido en cuenta, lo que no, y lo ajusta. Y claro, y al final es, o sea, todo este jaleo de normativa, te baja el valor directamente por riesgo, y dices, y aparte le vamos a descontar X que vale la due diligence. Entonces, otro coste adicional, más bajada de valor. Entonces, claro, qué importante es lo que dicen de poder unificar todo esto, hacerlo más sencillo, que al final hace que los valores... Sí, porque, mira, me viene a la cabeza que comentas esos roll-up y esas tal... Claro, los valoradores nos vemos muchas veces de parte. Y creo que vosotros dos habéis estado de partes distintas. Y os hemos puesto juntos, pero os ha tocado batallar uno con cada parte, ¿no? Y claro, estas peculiaridades son las que hacen que el valor fluctúe, ¿no? O que dentro de un rango cada uno defienda sus intereses, cosa que es lo que es, porque una valoración de valor fundamentada, no es una ciencia exacta, no habría curso de valoraciones. no es definido. ¿Queréis añadir algo sobre esa experiencia o pasamos a lo siguiente? Que ganaba ella. No, fuera coña. Sí que al final era como digo yo, como las integrales, eran aproximaciones sucesivas. Y entonces, claro, el evaluador plantea un valor, llega la parte de la auditoría y te dicen, oye, esto es muy alegre. Claro, porque en un ladrillo construido, quiero decir, en un inmueble ya construido, pues bueno, el margen es pequeño, pero en las hipótesis sobre un suelo, su desarrollo... si el suelo es tuyo, a que el suelo no le he puesto 10 años para el desarrollo. Claro. ¿Quién te va a decir que no? Y pues ponle 15, pues le puedo poner 8. Claro, Entonces, podemos tirarnos discutiendo hasta el infinito, claro. porque nadie puede demostrarte nada. Seas urbanista o no seas urbanista, porque al final es que bueno... No teníais el libro blanco de Felipe. No, claro. Entonces, bueno, al final los evaluadores somos prudentes. Y si ya para de la parte de los señores que van a auditar y firmar las cuentas de la compañía, pues tiene que ser muy prudentes y estar muy seguros de lo que va Mariano. O sea, hay que dar el confort de que lo has analizado todo, lo has mirado desde todos los puntos de vista, 8.000 y pico municipios, 17 comunidades autónomas, una ley estatal. Joder, macho, si no eres urbanista, difícilmente vas a poder valorar solo. Bien. Claro, porque ahí cuando tienes, ¿no?, el gorro del valorador o el gorro del valorador que trabaja para el auditor que está revisando todo esto, ¿no? Y como bien dices, todos sabemos que hay unos ciertos límites que dices, ¿y cómo me vas a decir ni que no, ni que sí, ¿no? Entonces, si jugamos, oye, pues te has pasado de riesgo en plazo o no te has pasado, oye, bájame un poco la tasa, ponmelo, equilíbralo un poco, ¿no? Que es casi como, es ingeniería ahí financiera. Pero es cierto que sí que es importante, no les oye, has mirado esto, has mirado lo otro, has hecho este chequeo, has hecho esto otro. Y claro, es una lista de cosas que hay que mirar y que hay que hacer, pero pues al final todo esto pues dificulta y baja el valor, ¿no? Y al final también, y baja el valor y tampoco está bien que el valor baje, porque dices, es que no, o sea, que el valor tiene que ser algo que tenga sentido, que sea razonable, tampoco tiene por qué ser prudente, tiene que ser, tiene que ser razonable, claro, y hay veces no. Bueno, pues prudente no lo valoro poco, prudentísimo, está bien, no está bien. Entonces, claro, pues lo que comentan los urbanistas, pues facilita todo ese proceso. Yo vuelvo otra vez a aquello del 2007, ya que el 70 millones financio valen 10. Bueno, pero imagínate lo que pasó en los balances de las compañías españolas propietarias de suelo, cuando su balance de valer 70 pasa a valer 10. ¿Y qué hacen los bancos? Bueno, aparte de Lehman Brothers, o sea, fue la tormenta perfecta. Y cierran el grifo de financiación, y hostia, ¿qué he financiado yo? Y si me quedo con esto, pues, jolín. O sea, porque entiendo, os quiero entenderos, que el cambio al revés, es decir, que se aprueba el libro blanco y que siga adelante, no sería inmediato ese cambio de valor. Porque imaginaros un suelo que al revés, que valga 10, de repente con esa flexibilidad, de repente valga 20. Bueno, es que no debería afectar al valor, porque creo que tenemos una virtud, y antes lo enfatizabas en el artículo, ¿no? En España somos unos campeones en planeamiento urbanístico. Tenemos muchos planes generales, normas subsidiarias. La Comunidad de Madrid, los 179 municipios tienen algún tipo de planeamiento. Y eso es una virtud, y eso tenemos que mantenerlo. El nuevo modelo lo que no puede hacer es desaprovechar los planes generales vigentes. Hay que mantenerlos, no puedes derogarlos. Tendría que convertirse, o al menos lo que yo propongo, en el repositorio. Una cosa es el plan estratégico, la estrategia de la ciudad,
Y otra cosa es que tienes que tener una definición de usos, de alturas. Eso la planificación es un valor irrenunciable, ¿no? Hay que mantenerlo. Pues son cosas diferentes. Ahora, ¿cómo cambias ese plan general vigente, amigos? Eso es otra cosa. Pues yo lo que propongo es que ese plan operativo sea mucho más ágil. No tiene ningún sentido que modificar el uso de una parcela pase como pasa hoy por hoy, por un plazo, por un procedimiento que acaba en la Comunidad de Madrid. Eso es absurdo. No tiene ningún sentido. Los municipios deben tener competencia absoluta. No tiene ningún sentido que pasen por una evaluación ambiental. Cualquier cambio de planeamiento tiene unos controles de informes espectaculares. Esto hay que cambiar. Nos hemos complicado mucho la vida. Entonces, tenemos que ir a un modelo mucho más ágil. ¿Con controles? Claro que sí, con control de interés público, con control ambiental, el más sencillo que podemos imaginar. Controles, pero ágiles. Y bueno, no digo que sea sencillo, pero es que lo que tenemos ahora no nos sirve. No, pero no es sencillo, pero no es inviable. No. Decías plazos. Yo creo que, por poner en positivo, ¿no? Porque ahora los plazos de licencia son mucho mejores que los que teníamos antes. Plazos de gestión, bueno, esos más o menos nos mantenemos, ¿no? Pero va a ser, y a lo mejor podemos ajustar un poco más, ¿no? Y, por ejemplo, pues podemos modelizar, no hace falta aprobar cada vez unos nuevos estatutos de juntas de compensación, ¿no? Si hay unos modelos, pues y en año y pico que gastamos en establecer un nuevo estatuto, un nuevo modelo de estatutos, pues si asumimos los modelos que tiene el ayuntamiento, pues, sea mecánico, nos ahorramos un año y pico. Hacer un proyecto de realización cuesta lo que cuesta. Es más sencillo hacerlo para una operación concreta por favor, no más de 1 millón de metros cuadrados. Claro, la reparcelación Valdeevas, Valdecarros, pues es complicada, claro. Son sectores muy amplios, ¿no? 10, 20 millones de metros cuadrados. Eso es que no hay antecedentes en Europa. Nadie se atreve a hacer operaciones. Somos unos campeones en España y lo hacemos, lo sacamos adelante, ¿no? Pero ¿dónde está el gran consumo de plazos? ¿Dónde está la gran inseguridad jurídica? ¿Dónde están los grandes riesgos? En modificación del planeamiento. Te has metido ya en el bloque 4, que es el último. En los riesgos. Lo digo porque quiero ser, perdonad, porque joder, es muy interesante lo que hablamos. Estamos un poco redundando lo mismo, porque creo que me sabe mal que no haya nadie que esté en contra, porque todo tiene mucho sentido común y es difícil que algo que tiene mucho sentido común alguien pueda estar en contra, pero como hemos empezado, vamos a intentar cumplir la hora, pues sobre todo para los que están aquí y los que lo vean luego. Entonces, por eso te digo que te has metido ya de lleno en riesgos oportunidades, que es el último bloque. Ahí ya podemos ver, perfecto, ni que lo hubiéramos ensayado. Y también por si hay alguna pregunta, ¿no? Que para eso ha venido gente aquí, no sé si online. Y en riesgos y oportunidades, pues claro, como los que lo vais a tratar sois, o lo que lo vamos a tratar, los que vamos a cometerlo somos personas, pues persona, Rodrigo, en su verbolario, la denomina como la bestia condenada a pensar. ¿Vale? O sea, al final somos animales y lo que pasa es que estamos condenados a pensar. Y luego este va para ti dedicado, bueno, para ti también, asesor, susurrador, bien remunerado. ¿Vale? Quiero decir que todo esto al final, claro, revierte en que todos tenemos que ganarnos la vida. Entonces, en riesgos y oportunidades, ¿cuáles son los principales riesgos que ya te has adelantado? Y luego, a los valoradores ya lo lanzo para que lo habléis, ¿qué riesgos y oportunidades se presentan para los inversores inmobiliarios con esos cambios urbanísticos propuestos y cómo pueden colaborar urbanistas y valoradores, aparte de tomándonos ahora algo de que acabe esto, para que todo esto tenga sentido y que nos ayudemos a mitificar esos riesgos y maximizar las oportunidades, ¿no? Es muy básico. Os dejo que tengáis una última intervención cada uno y que acometáis de todo esto, que ya sé que da para mucho, en un poco sintetizado, si puede ser. Gracias. ¿Estás mirando a mí? En orden como queráis. Es que, a ver, es que tenemos un mundo de posibilidades. Es que esto, o sea, es muy fácil hacerlo bien. Solamente nos hace falta la voluntad, un poco de voluntad, para, ya no hablando de valores, sino para que claramente, joder, es que estamos produciendo
necesitaríamos 400.000 viviendas de obra nueva, hablando de viviendas. En España al año estamos en 100.000. Joder, pues no me extraña que me diga, oye, las oficinas las pasamos, claro, y los centros comerciales, lo que haga falta. Es que la gente necesita vivir en los inmuebles, todo esto está muy bien, que es inversión, que si las CIRES, que si los retornos, pero al final, antropológicamente, oye, tenemos que saber cómo crece la población y las necesidades de vivienda que hay. Solamente eso, porque en la pirámide de Maslow, una de las cositas más básicas es alimentarse y protegerse. Entonces, joder, es que nos vamos a lo más ancestral del ser humano, o sea, ya salto la valoración y me voy a la enorme oportunidad que tenemos de con poco hacerlo muy bien. Entonces yo cuando vi precisamente el artículo de Felipe, dije, joder, qué alegría, y encima, bueno, el director en el máster también, dijo, qué alegría que este tipo de mensajes, ¿no? Entonces yo como me salgo un poquito, ¿no? Pero joder, necesito hacer una recopilación de todo lo que hemos hablado, lo tenemos fácil y somos muy buenos. ¿Nos hemos complicado la vida? Sí. Pero lo hemos complicado tanto que hemos producido un montón de buenísimos técnicos, como dice Felipe, profesionales en el urbanismo y en el análisis. Y está. Mariano, Que se me enrolla. riesgos y oportunidades. Como riesgo, básicamente, cualquier cambio normativo, el dinero es muy cobarde. Y para entender que una cosa funciona, tiene que empezar realmente a funcionar. Y realizar cualquier tipo de cambio legislativo que afecte a planeamiento, en un primer momento te genera un freno directo a, bueno, vamos a ver cómo va funcionando. Y ya directamente, luego, si eso ya me meto yo. Por ejemplo, tenemos conceptos básicos, ¿no? Y bajándolo mucho a tierra, ¿no? Pues el cohousing sharing, por ejemplo. Cohousing sharing, bueno, hazlo tú, y ya luego ya veo yo si me meto o no me meto. ¿Vale? Entonces, eso a nivel de valoración, que es un cambio normativo, que es una definición. Entonces, fíjate, esto en el Ayuntamiento de Madrid, y vuelvo a Madrid, perdonad, pero Sí. no estaba definido, se define dentro de con una serie de condicionantes que se exigen previamente a la Comunidad de Madrid para tener ese soporte normativo autonómico, pero nos dejamos un fleco que ya no es el urbanístico, sino es la afección que la Ley de Servicios Sociales afecta sobre ese activo inmobiliario, porque es unos servicios y unos recursos que tienes que dar a esas personas que viven en este tipo de activos inmobiliarios. Entonces, realmente, aunque tú, como riesgo, el riesgo es en la indefinición inicial o el miedo inicial a ver si eso funciona. ¿Vale? Que Felipe y yo pensamos que funciona, pero somos dos. Nos queda mucha gente a la que convencer, ¿no? Y después de esto, espero que todos vosotros pues también nos ayudéis a ello. Y creo que vamos por buena línea, también tengo que deciros que se va por buena línea, porque, por ejemplo, en este mandato en el Ayuntamiento de Madrid va a ser imposible aprobar un avance, pero a lo mejor sí se puede aprobar un plan estratégico. Hay amigos. Habremos metido entera, así, a matar al todo. Realmente estaremos ya cambiando el concepto. Que no es lo mismo aprobar un avance a aprobar un proyecto estratégico de ciudad, donde realmente estamos hablando ya de estructurar estrategia. Oportunidades, pues evidentemente las oportunidades las da directamente las posibilidades que da ese suelo con el nuevo planeamiento. Siempre que algo sea más abierto, que existen más posibilidades de hacer distintas cosas, pues evidentemente lo que genera es más atracción para hacer distintos modelos de negocio específicos a ese suelo. Y por tanto ahí la oportunidad lo tienen los valoradores. ¿Tú crees que ha habido esa conexión en algún momento entre el valorador y el urbanista? O sea, entre el que... Entre el urbanista con cualquier otra persona de este mundo, no. Por eso, porque ellos piden unas cosas muy claras y muy básicas, ¿no? Tampoco es tan difícil, ¿no? Uno de los conceptos que hablaba Felipe, ¿no? Ya termino, ¿no? El propio concepto de cuando se va a realizar un proyecto en la Ciudad de Madrid que afecta a determinados aspectos que es necesario realizar una modificación de plan general, esa modificación de plan general ya pasa de un interés directamente del inversor o de la sociedad civil o de la empresa privada a directamente a lo público, porque solo se realizan modificaciones puntuales de plan general si son por interés general, motivadas por el interés general. ¿Quién define el interés general? El urbanista. Lo siento. Cuando creo que no debería ser así. Entonces,
realmente, por eso te digo, ¿no? Que los riesgos son eso, desde definición, las oportunidades es el nuevo pool de usos urbanísticos que están viéndose cada vez más con más frecuencia en distintas comunidades autónomas sobre posibilidades que se pueden dar a esos suelos, porque la materia prima en este caso sí que es finita. Entonces hay que cambiar los conceptos radicales en materia de estrategia y de crecimiento. Pero sí que es cierto que con oportunidades sí que es la que se dan, es la que decía en el último momento, que es esa más posibilidades de hacer cosas que hasta un determinado tiempo no se pueden. ¿Débora, algo que añadir? Sí, un poco. Voy a coger el hilo que le has dicho antes a Felipe de, oye, pero esto va a subir valores. Es cierto que aquí estamos hablando de, ¿no? Que a mí me ha hecho pensar lo de la persona animal, ¿no? Como era, pero que piensa, Sí, ¿no? persona bestia Claro. condenada a pensar. Eh, Yo le llamo animal porque bestia me parece más duro. no necesariamente tienen que, y lo decía muy bien Felipe, ¿no? Estamos mezclando a lo mejor valor y precio en algún momento, ¿no? Y es una línea muy fina. Y entonces, claro, teóricamente, ¿no? Y en teoría los valores no deberían de subir por hacer esto. Así como en teoría lo que baja es el precio. Y dices, vale, riesgo, yo no te puedo pagar más por esto, ¿no? Y se va generando ese mercado y se van generando comparables que al final son tus referencias que te impactan en el valor cuando lo calculas por comparación. Digamos, está todo mezclado. Supongo que en el máster también esto y en el curso pues se irá ahondando un poco. Pero también al hilo de lo que decía Manu, es decir, oye, si nos olvidamos de valores, nos olvidamos de precios, todo esto hace que se puedan desarrollar ámbitos más rápido y que la gente tenga vivienda, independientemente de los valores y los precios, ¿no? Entonces, fijándonos en el sentido de, oye, esto hace que podamos tener viviendas. Oportunidades, ¿no? Bueno, los valoradores y los urbanistas no trabajan juntos, bueno, pero se encargan de las diligence. O sea, yo creo que sí que trabajan juntos en ese sentido. Y yo creo que sí que hay un futuro también ahora con temas de pues, Big Data, inteligencia artificial, ¿no? Que toda esa información que hacemos un poco así más o menos, bueno, esto creo que tal, oye, llamo a este amigo que me ha dicho que tal, que aquí el plazo, que no sé qué. Yo creo que vamos a ver cambios a futuro en todo esto y en toda esta información que va a hacer que todos esos riesgos, o sea, seguro que ya hay iniciativas, ¿no? Y plataformas que tú dices, suelo en tal, lo tengo en no sé qué estado urbanístico y te dicen ya tantos años. Con unos rangos, porque volveremos a lo mismo, ¿no? Pero que un valorador pueda acceder rápido a toda esa información para Bueno, Débora, España. en el curso que empieza en octubre vamos a tener tecnología que nos va a facilitar algunos de los proveedores, meramente valoradores, de hecho no, sino vamos a acceder a un par de plataformas con usuarios durante todo el curso en el que se va a trabajar con inteligencia artificial y en esas definiciones que estás diciendo, es que eso ya está. Claro, eso lo que hay que aprender es a manejarlo, o sea, la máquina cosas, pero luego nosotros tenemos que adquirir ese conocimiento que nos permita entenderlo y trabajarlo. Nos hemos, en esta reunión, José Manuel y yo, que lo hemos hecho conjuntamente, hemos procurado eso, tecnología y para los valoradores, que los podamos interpretar en su justa medida y que sea accesible a todos los alumnos. Y en esa tecnología, trabajar juntos urbanistas y valoradores para entender, oye, ¿qué te impacta? ¿Esto te impacta? ¿Esto no te impacta? ¿Cómo te impacta? Para que la máquina aprenda, yo creo que ahí es fundamental. Muy bien. Felipe. Vivimos una crisis habitacional evidente. Tenemos un problema gravísimo de acceso a la vivienda. En la Comunidad de Madrid estamos un poco mejor gracias al sureste. Imaginaos, sabemos que en breve pues, Vercuales y el resto se van a poner en activo. Si no, sería dramático. Imaginaos que se hubieran desclasificado, como propuso algún gobierno anterior, parte del desarrollo del sureste. Sería terrible, ¿no? Menos mal. Pero en positivo, es fantástico que el gobierno de la Comunidad de Madrid haya tomado la decisión de tramitar esta ley de cambio de uso de terciario en oficinas y vivienda. Es un magnífico síntoma, ¿eh? Eso significa que ha visto el problema y que se ha atrevido. No es fácil a tomar esta medida, bueno, pues bienvenida sea. Y segunda oportunidad, revisión del Plan General de Madrid. Confianza absoluta en que efectivamente
sea el referencia y que de verdad vayamos a un modelo de plan estratégico que sea el referente de otros planes urbanísticos, ¿no? La que de la necesidad de virtud. Ojalá, tengo también esa gran esperanza y que sea el modelo de toque que nos pueda servir para aprender a un modelo, porque no hay otros en la cartera, ¿no? El resto son todos modelos sota caballo y revisión pura y dura. Yo intuyo van por ahí los tiros. Ojalá. Y bueno, pues tenemos dos buenas noticias. Mensaje positivo para acabar. Vale, pues ya hemos cumplido la hora, pero vamos a ver si alguien de los que están aquí tenéis alguna pregunta o queréis hacer alguna anotación de algo de lo que se haya comentado, de forma breve, o no sé si alguien de los que tengamos... Hay una pregunta de Xavi. Sí. Roberto Mosquera, en línea con el ejemplo de la casa movilidad que decía Pablo. Sí. ¿Qué opináis de las oficinas de patrimonio? Mi opinión está lejos de la realidad social y económica, limitada a la reivindicación de bienes históricos no solo de la casa, sino también a su interior de materiales constructivos, limitando su adaptación a las necesidades de habitabilidad del siglo XXI y su debilidad. ¿La habéis entendido la pregunta? La fe. ¿La habéis oído la pregunta? Digo, porque bajita, como está en el chat, los que están online la habrán podido leer, pero habla un poco de esto que os comentaba yo con el solar de mi familia. Repítela porque igual se mejor. Sí, bueno, es que es bastante larga. Al hilo de eso, el tema de entendido, edificios de patrimonio, ¿no? Para cambios de uso, oficinas de patrimonio, para poder hacer esos cambios de uso que nos permitan aprovechar pues, sitios ya construidos o con unos plazos que podrían ser muy cortos. Espera, esto no histórico. Se me está yendo. Histórico, no de... Estaba pensando en ministerios en el Paseo de la Castellana. Digo, madre mía, patrimonio histórico. Patrimonio histórico, yo también he entendido. Vale. Sí, patrimonio histórico con todas las pegas que tiene, eso, las conservaciones de las fachadas. Bueno, aquí volvemos a un tema un poco ya manido, ¿no? La subjetividad, ¿no? Y la falta de certidumbre con respecto a lo que se puede y lo que no se puede hacer. Yo soy de la percepción, y aún habiendo aprobado una modificación puntual del Plan General en el Ayuntamiento de Madrid durante mi mandato, donde se ampliaba los edificios protegidos del Plan General a aquellos edificios de arquitectura contemporánea e industrial que considerábamos que era necesario proteger, sí entiendo que lo que tiene que tenerse claro es que lo que no se usa se destruye. ¿Qué es más importante que un edificio entre en uso? Algún edificio completamente con protección integral no tenga uso y que por tanto acabe en ruina. Yo creo que por ahí van a preguntar a Roberto, que por cierto, que le conozco, es como esto, ¿de dónde llamas? Llamo desde Coruña. ¿Vale? O sea, lo importante es establecer esos criterios, ¿no? Y esos criterios tampoco están escritos, porque esos criterios los suelen dar distintas comisiones de análisis de distintos proyectos sobre trabajo y sobre intervención, sobre distintos edificios protegidos, y esos criterios no suelen ser homogéneos. Entonces, ¿por qué? Porque está, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, está la Comisión Local de Patrimonio y la Comisión Histórica para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid. Son dos comisiones que normalmente, sobre determinados edificios con un grado de protección superior al parcial, pues informan los dos. Son instituciones donde realmente pues, aportan pues, sus intervinientes, pues, proceden del Colegio de Arquitectos, de la Escuela de Arquitectura, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, y en teoría, pues entre todos se analiza la propuesta del proyecto de arquitectura presentado por el arquitecto y se prevé en grado a ese nivel de catalogación lo que se puede hacer. ¿Cuál es el problema? La subjetividad. Y ahora diréis, ¿pero se puede hacer plenamente objetivo sobre un mismo concepto de patrimonio, de protección del patrimonio? No. Pero sí es cierto que lo que tenemos claro es que esta protección de patrimonio en muchas ocasiones no genera un problema para la implantación de ese modelo de negocio en ese edificio, pero sí genera un problema de plazos administrativos que, por tanto, pervierte completamente el modelo de negocio económico para implantar esa actividad en ese activo. Ese es el problema. Volvemos a lo mismo. Es el problema de plazos y de tiempos que hagan que un edificio maravilloso vuelva a la vida, pues en ocasiones deje de volver a la vida porque ya no es rentable hacerlo. Es inviable el meterse ahí a intentar promover a algo. Exacto.
Bueno, pues yo creo que ha sido... ¿Tienes una pregunta? Sí, si no importa Sí. añadir una variable al debate. Lógicamente suscribo todo lo que decís, que es problema de plazo en las tramitaciones y un exceso de marco regulatorio, sin duda. Parece una posible solución la flexibilización, ¿no?, de que condiciones estructurantes pasen o a ser organizadas o a establecer una horquilla, ¿no?, y que incluso no se entra en cesiones sí en la distribución, pero no entra en derecho la más propia de un productor de la federación. Pero se nos olvida quizás que hablamos de propiedades, o sea, que vamos a trabajar sobre las propiedades de alguien. Y ese propietario no entiende de tires muchas veces, no entiende de que alguien no tenga dinero y necesite endeudarse y hable de financiaciones, viene alguien que no tiene dinero y quiere poner en valor algo que en base a una normativa, pero que hoy día no quiere aplicar un dinámico y no un estático, ¿no? Y quizás en ese exceso de marco regulatorio cambiante, el propietario no le importa esperar 5 años, o 10 años, o una generación. Y al final nos encontramos con un problema de puesta de sueldo de disposición porque no pensamos desde la propiedad. Y la propiedad, hay también unos valores tangibles cuando un proyecto de reparcelación de un ámbito de Valdecarra, realmente millones de metros cuadrados, y entendemos que si no hacemos fase de unidad de ejecución, pues nos encontramos que las reparcelaciones duran quizás más que toda la tramitación de planeamiento que hablamos, ¿no? Y cuando hablamos de plazo, yo creo que se nos olvida pensar en la propiedad, porque seguramente esa reparcelación pensada de otra manera, con otro tipo de aprobaciones, reduciendo, o pensando que el propietario es propietario y aunque no se le haga partícipe, se le pone norma o se le da otra flexibilidad, no sé qué os proponéis, a lo mejor tener en mente al propietario para que los plazos, tanto en la fase de planeamiento como de ejecución, como de gestión, se puedan reducir no solamente desde las tramitaciones administrativas. Y creo que pensar en la propiedad, que a veces no se escucha en los debates, probablemente ayude también a los plazo. Sí, eso forma parte de en casi todas las leyes del suelo. Yo creo que en derechos y deberes de propietarios está la obligación de transformación del suelo en un determinado tiempo. Claro, es una obligación. Entonces, la obligación es que nadie persigue que se cumpla. Entonces, bueno, realmente también las administraciones públicas pues también deberían tener una necesidad de verificación de que eso se cumple. Pero las propias administraciones públicas también tienen deberes que incumplen. Por ejemplo, todo suelo en transformación en muchos municipios, pues en casi todos los planes generales se establece que su desarrollo, su transformación, desarrollo y gestión se realizará en el segundo cuatrienio de aprobación del plan, en el tercer cuatrienio de aprobación del plan. En teoría, todo el suelo consolidado, todas las APEs, APRs y APIs del Ayuntamiento de Madrid deberían haber finalizado su plan en 2017. Bueno, evidentemente todos somos conscientes que ya existe una gran parte de estos suelos todavía pendientes de gestión que no se ha realizado y es el propio Ayuntamiento el que ha incumplido sus previsiones de modificación. Es decir, esto es una cadena de incumplimientos por todas las partes. Es que es difícil hacer cumplir que todas y cada una de las partes, administración pública e iniciativa privada, pues, puedan hacerlo. Luego, sobre todo, pues ya nos metemos evidentemente en la judicialización del urbanismo y en las distintas garantías que se le dan a todos para defender sus derechos, pues evidentemente los plazos, con esas intenciones que probablemente sean legítimas de acelerar esas transformaciones del suelo, afectando sobre los derechos que tienen los propietarios del suelo, lo que estaremos consiguiendo probablemente, me atrevo a pensar, es que todavía lo estemos alargando más con la judicialización de todos esos desarrollos de Hablaba más de hacerle partícipe y no obligarle al propietario. No, por eso hay distintas reglas de juego. Yo estoy, vamos, yo para mí soy súper, propongo siempre, para mí las mejores maneras, como se debería desarrollar el futuro, para mí los consorcios urbanísticos donde la carga de la iniciativa privada tuviera muchísimo más capacidad de movimiento, sería una figura, desde luego, súper positiva para la transformación del suelo en las distintas ciudades de este país. Creo plenamente en ello. Pero ahí están los legisladores actuales que crean ellos o no en lo que yo estoy diciendo. Una última cosa, cerramos. Yo quería aportar una cosa que no me había platos, pero es que es muy interesante que lo has contado, ¿no? De quién, digamos, cuando has hablado del
el propietario, ¿no? Que no entiende de tasas, de GIRS. Igual es porque lo hemos mezclado también un poco, pero supongo que también en el máster se aclarará. Al final el propietario, o sea, ¿por qué hablamos de estos inversores? Hablamos de estos inversores que son más internacionales porque derivado de la crisis del 2007, digamos, el propietario nacional, histórico, familiar, empresa familiar, que era propietario del suelo, se ha quedado sin el suelo y ha pasado a los bancos. Y entonces ha dado luego todo el proceso de capitales internacionales o ha podido mantener el suelo pero no tiene capacidad financiera para poder desarrollarlo y por tanto tiene que entrar otra vez todo en este sistema. Pero es cierto que al final una tasa de descuento es una forma de poner en el tiempo un beneficio promotor del propietario de toda la vida, ¿no? Él habla más en beneficio promotor y el otro habla en tasa de descuento, que al final viene a ser lo mismo, es los riesgos. Sí que es cierto, y hablabas un concepto interesante del valor intrínseco, y ahí también empezamos, ¿no? Una cosa es el precio, otra cosa es el valor para uno u otro propietario, uno u otro inversor. Claro, como el propietario histórico es ese, no lo ve y no tiene tantas oportunidades para su capital en otra cosa. El riesgo a la baja por eso. En precios de sí que tiene un de poder invertir en otras cosas y el promotor tradicional de esa ciudad que lo ve desde otro punto de vista, ¿no? Y ahí sí que lo tenemos, o sea, sí que se tiene en cuenta, que igual aquí lo estamos resumiendo mucho porque es una charla corta, pero tienes razón en que se genera como esos dobles concepciones de valor, es más a valor inversor o valor intrínseco. Pero esta búsqueda de hacer atractivo la entrada de capital en este sector o comparación con otros es consecuencia quizás de no conseguir la tramitación, que haya una similitud de ciclo económico y el grado de maduración del urbanismo de la tramitación política de ese ámbito en concreto para que no haya una explosión y se convierta a los 4 años en 17. Claro, eso también facilita lo que dices tú, que el promotor histórico... Eso es. Perdonad que os corte, que lo deje en todo alto, pero tengo al regidor ya diciéndome que ya nos hemos pasado de tiempo y ya sabéis cómo es la televisión. Entonces, simplemente, y con ánimo de dejar una pincelada más de Rodrigo, y no tiene nada que ver con ninguno de los que estáis aquí, lo quiero dejar claro, ni con nadie, os doy las últimas 2 definiciones. Me gusta mucho que en la jornada se ha tocado el tema político, que obviamente subyace de todo esto, pero lo hemos dejado muy por encima, nos hemos ido un poco a aplicar sentido común, sin colores y sin mayores pasiones. Por no calentarnos, por eso, porque ya bastante calor hace fuera y además creo que la tormenta ha parado. Entonces os dejo las 2 últimas definiciones, sobre todo la última me gusta, no en sí el concepto, sino cómo lo define, ¿vale? Y la primera es populismo, que es promesa de un mejor pasado. Y la segunda es corrupción, que bueno, que ya os digo, no tiene nada que ver con la mesa, pero me gustaba, que tiene 2 definiciones. Una es despiste y la segunda es redistribución de la riqueza. Entonces, bueno, con esto y espero que con una sonrisa que animaros a que sigáis a Rodrigo Cortés, que es un crack, por lo menos para mí, y que hace todos los días una definición. No he encontrado especulación, que la he estado buscando, no la tiene, se lo diremos a Rodrigo que la haga, la palabra especulación. Animaros a que pidáis información sobre el curso de valoraciones que empieza en octubre, el máster. En septiembre haremos otra jornada y voy a hacer un poco de spoiler. Creo que hablaremos de algo que no está de moda, que es el ESG y las valoraciones. Aparte de lo que nos vaya surgiendo, ¿vale? Así que muchísimas gracias a los que estáis online y hasta la próxima. Gracias a todos.